Esta semana en Pole Position, María José, Fernando y Hernando la pasan bien porque tenemos nuestro primer invitado. Bienvenidos a Pole Position, el podcast de la Fórmula 1. Sigo sin empezar un eslogan nuevo, qué pena, o sea, no he tenido ni tiempo para nada, pero bueno, seguimos siendo el podcast de la Fórmula 1. Como siempre, me acompañan María José Cubero y Fernando Castro. Y hoy tenemos un invitado especial. Exactamente. Primero, mucho gusto, Jorge Lao. Muchísimo gusto, Jorge. Aquí tenemos al primero invitado. No, sería como segundo, pero digamos que es el primer invitado oficial después de que María José es oficial de Pole Position. Claro, Don Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos, María José. Sorry. Claro, don Jorge, pues es el primer invitado, ¿verdad? Que tenemos así oficialmente, porque es un señor amplio conocedor de la Fórmula 1. Por muchísimos años él ha estado cooperando con diferentes medios de comunicación para hablar de la parte técnica de las carreras principalmente, y obviamente del gran conocimiento que tiene gracias a la cobertura que hizo también en muchos años en televisión. Don Jorge es mercadólogo, es muy apasionado, como decimos, de la Fórmula 1, y es un gusto que nos acompañe el día de hoy. Don Jorge, un gusto saludarlo, bienvenido. Mucho gusto saludarlos a ustedes también y les agradezco muchísimo su invitación para hablar de lo que a uno le encanta, ¿verdad? Exacto. Pero dejemos que sea un Jorge que nos cuente un poco de la trayectoria que ha tenido y cómo llegó a ser una de las personas pues que más conoce, al menos de Costa Rica, que yo sepa, que más conoce pues de Fórmula 1. Don Jorge, cuéntenos un poquito. Bueno, en realidad la Fórmula 1 ha sido mi pasión desde tiempos de la infancia. Cuando comenzábamos a oír de las carreras de Fórmula 1, fueron aquellas épocas donde se filmó la película Grand Prix con James Garner en los años 60. Yo me acuerdo que me costó mucho que mi mamá me llevara al cine a verla, ¿verdad? Y bueno, comenzamos con los autos de Fórmula 1 a mediados de los años 60 y siempre todo material que caía en nuestras manos a través de los medios que en aquel tiempo eran accesibles, pues lo leíamos, lo estudiábamos, recortábamos fotos de los carros, los guardábamos. Después comenzó la casa de las revistas a importar las revistas Corsa, editadas en Argentina a principios de los años 70, venían con 2 o 3 semanas de atraso, pero bueno, al final siempre era la única información que uno tenía de las carreras, ¿verdad? Y ahora la gente se queja que no tienen dónde ver las carreras, no le digo. Sí, dos semanas. Les cuento les cuento así en confianza, ¿verdad? De manera muy amena que bueno, eso era la única información que uno tenía, ¿verdad? Y uno oía hablar de Spa-Francorchamps y le parecía que era como en otro planeta, ¿verdad? Un lugar lejano donde no estaba la dirección, no se sabía cómo era la pista, pero uno seguía las carreras. Entonces comenzamos a darnos cuenta de que existía Emerson Fittipaldi, Mario Andretti, los años 70, digamos, los pilotos que ganaron los campeonatos comenzando allá por 1969, 70, 71, 73. Luego vino Mario Andretti en el 78 con su Lotus 79 y comenzamos a seguir la Fórmula 1 de manera muy continua, muy constante, y a tener información y a estudiar sobre los carros. También a mediados de los años 80 comenzaron las fábricas de modelos a escala a producir autitos de réplicas de los modelos originales, y aquellos que llegaban a Costa Rica pues siempre los comprábamos, los encontrábamos y los tenemos con la colección, ¿verdad? Luego vino en los 80 el advenimiento de la televisión por cable en Costa Rica y tuvimos ESPN transmitiendo unas carreras de Fórmula 1 que en aquellos dorados tiempos eran muy poca gente que seguía este deporte. Se levantaba uno a las 6 de la mañana en silencio, era prohibido hacer bulla en mi casa los domingos, ¿verdad? Se tenía que sentar uno en el suelo, tal vez en el borde de la cama, y ponerse los audífonos para ver la carrera, con unas transmisiones que también eran incipientes. Recordemos que la Fórmula 1 en los 80s era un deporte donde los garajes estaban al aire libre, ¿verdad? Al sol. Los mecánicos no usaban guantes, usaban pantalonetas cortas, se ponían cualquier tenis. Yo tengo ahí una réplica en escala 1:18, incluso de la primera parada de Michael Schumacher con Benetton en Spa-Francorchamps, el día que ganó la carrera, su primer gran premio, y los mecánicos estaban vistiendo con pantalonetas cortas, ¿verdad? Ya luego vino la sofisticación de los 90, de los trajes de seguridad y la parafernalia de las instalaciones en los pits y en los paddocks. Y seguimos el deporte de manera continua, de forma que cuando
cambiamos de siglo, nos enteramos de que una empresa que había en Argentina que tenía los derechos de Fórmula 1 quebró en el año 99. Sí. Esta empresa se salió del mercado y dejó los derechos de la Fórmula 1 por la libre. Yo como soy consultor en mercadeo, tenía algunos clientes que eran de la industria automotriz y en un almuerzo de una junta directiva, haciendo un trabajo, me enteré de que no se iba a transmitir la Fórmula 1 en Costa Rica. Eso fue lo que me llevó a en 3 días conversar con Fox Sports Latinoamérica, hablar con el canal, con los 3 canales de televisión principales de Costa Rica. Nos abrieron la puerta en Canal 13 y en el término de una semana montamos el programa Aceleración, que comenzamos a transmitir un domingo de resurrección a las 3 de la tarde. Y, ¿verdad? Con vestido entero y corbata, no con estos uniformes tan bonitos como el que ven, ¿verdad? Y entonces yo me preguntaba, durante esa transmisión, le decía a Cristian, ¿alguien nos estará viendo? Porque era el día del domingo de resurrección, todo el mundo viene de la playa, ¿verdad? De vuelta de las vacaciones, y alguien nos estará viendo. Y el director de operaciones de Canal 13, quien era nuestro productor, que ya en paz descansa, Jorge Pizarro, de muy grato recuerdo, nos dice, vean muchachos, nosotros tenemos un sistema de monitoreo. Aquí llamamos a la recepcionista para que viniera al canal y abrimos, ustedes han visto que hemos estado pasando un cintillo de reporte de su audiencia a este teléfono y hemos recibido 350 llamadas. Y entonces yo como mercadólogo me cuestionaba y yo decía, 350 llamadas, ¿eso será bueno? ¿Será malo? ¿Cómo será, verdad? Entonces él me decía, no, vea, olvídese. Nosotros tenemos estadísticas, esto va a ser un éxito, va a ver cuando ustedes comiencen ya a acomodar el programa bien y todo. Y la historia es que sí, logramos obtener el principal estudio de Canal 13 los domingos de 8 a 10. Y son las cosas que en el mercadeo uno a veces no prevé, ¿verdad? Si la carrera se corría a las 6, 7 de la mañana en los lugares de origen, si yo tenía el programa a las 8, muchas de las carreras las pasaba en vivo. ¿Sí? Y entonces, aunque parecía una hora imposible de 8 a 10, el público comenzó en las casas a ver la carrera y gozábamos porque saludábamos matrimonios donde la esposa se levantaba a hacerle el desayuno a la familia porque todos se sentaban a ver las carreras, ¿verdad? Y entonces hicimos algo como lo que ustedes hacen, ¿verdad? Cristian Vargas Dengo, que es ingeniero mecánico y que es muy aficionado y que sabe lo que no sabe nadie de tecnología de motores, aerodinámica y todo eso, manejaba la parte tecnológica. Y yo manejaba la parte, lo que yo llamo siempre turística, ¿verdad? ¿Cuántos kilómetros de rieles se ocupan en Montecarlo para armar el Gran Premio en Mónaco? ¿Cuántos helicópteros hay? ¿Cuánto cuesta parquear un yate de 50 metros de eslora en la bahía de Mónaco el fin de semana de carrera? ¿Cuánta gente llega? ¿Dónde están las clínicas? Toda esa información que comenzó a ser muy importante porque la gente comenzó a entender y a aprender cómo era que el gran circo de la Fórmula 1 se mueve por el mundo, los lugares, las ciudades, las cosas históricas, las cosas interesantes, y eso nos llevó a que tuvimos verdaderamente un muy buen y alto rating. Luego incorporamos ya un estudio nuevo en el canal y comenzamos a meter en el estudio automóviles deportivos, superdeportivos, hasta el extremo de tener en un mismo programa 3 Ferraris nuevos de paquete en exhibición, ¿verdad? Y te trajimos maquetas y chasis de Fórmula 1 de carros de carrera verdaderos, y entonces comenzamos también a transmitir los programas de los campeonatos nacionales, del rally nacional y el campeonato de pista. Por esos entonces también don Carlos Rodríguez adquirió la propiedad de la Guasim y comenzó a remodelarlo, y entonces nosotros fuimos parte importante de ese proyecto porque comenzamos a transmitir las carreras en vivo, las 3 horas de... ¿Sí? ¿Y cuánto duró el proyecto en general en Canal 13 al aire? Eso iba a preguntar yo. 5 años, 5 Uh-huh. años. Comenzamos en enero del 2000 y cancelamos en diciembre del 2005. ¿Por qué cancelaron? ¿Se acabó el tema de los derechos? Nos pasó algo. No, en realidad lo que sucedía, María José, en esa época es que por supuesto que los derechos todos los años eran más caros, pero nosotros teníamos lo mejor de la industria automotriz patrocinándonos, ¿verdad? Bridgestone, Firestone, Castrol, Grupo Perdí Motor, BMW. Igual a nosotros ahorita. Sí, estamos. Lo que sucedió es que ahí por el 2005 había, si se recuerdan, había una crisis en la industria mundial del automóvil.
fueron años como de depresión para la industria del automóvil y se inició digamos, como un descalce entre nuestros costos de producción y el tiempo que tardaban los clientes en cancelarnos las facturas. Entonces se comenzó a deslizar el plazo y se comenzó a deslizar el plazo y el plazo y el plazo. Yo me acuerdo que una vez sentado en un lugar muy tranquilo bajo una palmera me puse a hacer números y dije yo, si esto se nos sigue deslizando, es probable que al final terminemos quedando mal. Y no queríamos quedar mal ni con los que nos vendían la señal de rally de Inglaterra, ni con Fox Sport International, y menos con el Canal 13, donde queríamos dejar la puerta abierta, ¿verdad? Entonces, yo hice unas estimaciones y yo dije, habíamos ganado dinero suficiente para divertirnos, porque el propósito de Cristian y de mí fue que el programa se autosostuviera y que nos diera dinero para viajar por el mundo viendo las carreras. Esos propósitos los cumplimos con creces, ¿verdad? Porque Cristian fue a pruebas de deportivos nuevos a fábricas en Europa, yo cubrí carreras de kart en México, carreras de las 500 millas de Daytona en Estados Unidos, anduvimos viendo muchas modalidades de automovilismo, pero sí fue prudente la decisión de decir, ok, ya nos ganamos un montón de plata y nos divertimos un montón y ya cerrando a final de año cancelamos nuestras cuentas y quedamos en cero. Entonces por eso fue que nos retiramos. Después vino Fox Sports, ellos además se dio un fenómeno, nos habían avisado que para el 2006 nos querían seguir vendiendo los derechos al mismo precio, pero que ellos también iban a transmitir las carreras y entonces la Fórmula 1 se volvió un producto tan común los domingos como el pan español en el desayuno, ¿verdad? Porque como le dije a un ejecutivo de Fox Sport International cuando nos reunimos aquí en el restaurante del Barbecue Los Anonos, le digo, vea, la Fórmula 1 en Costa Rica es más fácil de ver que un partido Saprissa-Alajuela, porque el clásico lo transmiten en vivo y de ahí en adelante usted solo ve noticieros con las jugadas importantes y los goles. Pero la Fórmula 1 la pasan ustedes, la pasamos nosotros, me vuelven a repetir a las 10, me la quieren pasar a las 6, y me la alquilaron. ¿Quién le va a comprar a uno una cuña así? Totalmente. Entonces, esa fue la razón, María José, por la cual Cristian y yo prudentemente nos deshicimos. Más adelante el Canal 7 una vez nos llamó para transmitir, ¿se acuerda? La presentación del Red Bull en la Sabana. Sí, yo estuve ahí participando, por cierto, también. Estuvimos ahí y seguimos ligados al deporte del motor, ¿verdad? Voy a hacerles una pausecita para preguntarle aquí a mis compañeros, pues bueno, la intro de don Jorge creo que habla por sí solo de todo lo que él ha logrado, ¿verdad? Definitivamente. Y creo que, bueno, al menos para mí, yo cuando lo conocí, yo sí quedé realmente así como, wow, este señor sí sabe, fue interesantísimo cómo nos conocimos y cómo hemos trabajado en diferentes proyectos juntos, pero ustedes lo podrán decir, chicos, ¿verdad? Que increíble también el bagaje de don Jorge. Y se acuerda cuando fuimos invitados a la visita de Michael Schumacher, que le monté la exhibición de sus, porque tenemos todo lo Fórmula 1 que Schumacher piloteó en escala 1.18 y la colección de todas las gorras que él usó en su carrera deportiva, algunas autografiadas por él. Y eso nos dio pie para tener aquel evento tan bonito en el hotel aquí Intercontinental, ¿se acuerda? Sí, don Jorge, para contarle a mis compañeros que sí, cuando fue la visita de Michael Schumacher a Costa Rica, que fue un evento organizado por el Ministerio de Transportes en ese momento, creo que era doña Carla Villalobos, la ministra, no recuerdo muy bien. Carla González, la ministra en ese momento, y vieras que fueron muy pocas personas, no sé si ustedes se acuerdan de esa visita, las que tuvieron acceso directo al señor, ¿verdad? Yo fui una como periodista, creo que fui yo y La Nación, las únicas personas que pudimos hacer una entrevista face to face con ese señor. Yo casi me muero, ¿verdad? No, o sea, ustedes se pueden imaginar. Pero don Jorge tuvo la oportunidad de poder montar toda su colección para que él la viera. A mí no se me olvida, y vamos a escuchar aquí ahorita a los compañeros, cuando Michael entró, así la muy igualada Michael, el señor entró, iba directo a la sala de prensa, iba directo a la sala donde era, sí, iba directo a la sala de prensa y se devolvió porque vio el montón de carros, o sea, él se devolvió como, al principio tal vez no los vio, yo no sé si don Jorge después se acuerda, pero él se devolvió a ver como dijo, ¿qué es esto? Entonces creo que fue un recibimiento muy bonito que él obtuvo en el hotel cuando fue el momento de recibir a la prensa o a los dos medios que tuvimos la oportunidad de entrevistarlos. Pero bueno, escuchemos a Fernando y Arnaldo también un poquito
con esta presentación que nos hizo don Jorge, ¿verdad? Creo que no hay mucho que comentar, ¿verdad? O sea, Bueno, nos limpió, digamos. O sea, yo hago Fórmula 1 desde hace como 10 años, si acaso. O sea, eso es así, poniéndole demasiadísimo, pero, o sea, wow. sí, sí. Estoy anonadado, pero sí, sí. Yo sí tenía varias preguntas a usted, don Jorge, y lo venía comentando con Ronaldo ahora que estaba en la mañana viendo carreras de Fórmula E, porque Sí. es un poco lento, ¿verdad? Entonces necesitamos llenar el espacio de carreras con algo, pero quiero preguntarle a todos, ¿verdad? Pero comenzar con don Jorge. Este, yo estaba viendo estas carreras de Fórmula E y siento que les falta algo, como que no tienen esa personalidad que tiene la Fórmula 1, ¿verdad? Que les hace falta, no sé, esos rebases extraordinarios en rectas inmensas y que DRS y todo eso. Principalmente la carrera del sábado en Valencia. Fue una carrera bastante buena, considerando que estaba lloviendo, hubo 5 safety cars, bueno, 4 y salieron con safety car. Y tras de eso, en la última vuelta, en la mitad del paddock, o más de la mitad del paddock, se quedó sin carga. Entonces, ¿qué ve usted en la Fórmula E? Si le gusta o no le gusta y qué cree que es el problema no, tal vez el problema no. ¿Qué cree usted que es la característica que le da que la diferencia tanto de la Fórmula 1? Que cuesta tanto entrar, esa barrera es tan complicada. Bueno, la Fórmula E por sí sola poco a poco construye su nicho. De hecho, es una categoría de automovilismo mundial sancionada por la FIA sumamente exitosa, porque vea que ya tiene sus años, ¿verdad? De estar en el ambiente. Como ¿Qué 4 es lo años. cuál fue el genio, digamos? A mí me parece que el señor Agag, que es el director ejecutivo de ese proyecto, tuvo una genialidad y fue, en función de la tecnología eléctrica de los carros, ustedes se acuerdan, creo que hace 2 años todavía, para poder correr un gran premio usaban 2 carros, porque la batería no aguantaba toda la carrera. Entonces, esa transición de que me tengo que bajar de un carro, meter el carro al garaje, sacar el otro y seguir la competencia, simplemente es una restricción eléctrica por la tecnología, por la durabilidad de las baterías, por el peso de las baterías. Todo ese sistema eléctrico de baterías lo desarrolla Williams, la división de Williams F1 de tecnología la desarrolla Williams. Y entonces el desarrollo de las baterías eléctricas todavía es incipiente. Noten que hasta el año pasado comenzamos a usar un solo carro para una carrera. Primera característica, a los que somos car crazy y fiebres para las carreras nos gusta el ruido, el olor a hule, la gasolina y el aceite quemado, ¿verdad? En una fórmula eléctrica tenemos silencio, no tenemos gotas de aceite y no tenemos olor a combustible quemado. Entonces hay que adaptarse. Las carreras son emocionantes. ¿Qué hizo Agag para solventar un poco el problema tecnológico de que no se mirara una carrera eléctrica como una carrera de carretones versus una carrera de Fórmula 1 donde todo el mundo va rapidísimo? Logró ecológicamente insertarlas en circuitos callejeros en ciudades importantes. Sí. Con eso él mercadológicamente se ubicó en segmentos. París fue, una carrera en el centro de París, ¿verdad? Y todos los habitantes de París ahí alrededor de la Torre Eiffel y por la Plaza de la Concordia y por los Inválidos ahí viendo la carrera desde los apartamentos. Una carrera silenciosa, que no molestó a nadie un domingo, ¿verdad? No molestó a nadie un domingo. Berlín, en el centro de Berlín, Australia, de Sydney, eso fue un exitazo. ¿Por qué? Porque entonces la carrera tomaba en cuenta todo el público, había igualdad de géneros en la participación, había programa ecológico protegiendo el ambiente y la categoría iba creciendo. Ahora Agag incluso, ustedes deben saber, está involucrado en un proyecto de automóviles eléctricos tipo París-Dakar y vean qué interesante, mercadológicamente lo estudian y lo analizan bien y los pilotos, las parejas son hombre-mujer para darle totalmente igualdad de géneros. Corren una etapa juntos, con la mujer como copiloto, corren otra etapa juntos con la mujer de piloto y el hombre de copiloto, y corren una etapa cada uno solos. Entonces, ahí tenemos que tener pilotos y pilotas de categoría. No me parece que sea una categoría que vaya a fallar, no me parece que no va a ser emocionante, me parece que la Fórmula E va a prosperar, me parece que es muy bueno el camino que llevan, completamente separándola estratégicamente de lo que son los deportes de motor donde consumimos gasolina, ¿verdad? Ya hay carros para campeonatos de resistencia que están probando, ¿verdad? Con motor de hidrógeno y también eléctricos.
Entonces sí, pues el problema que uno tiene es que uno compara el silencio de una carrera de Fórmula E con el escándalo de un Gran Premio de Fórmula 1. De hecho, acuérdense que hace como unos 7 o 8 años la Fórmula 1 le disminuyó el sonido a los motores, ¿verdad? Sí, el primero que hizo cara de niño regañado y dio 4 patadas en un terraplén fui yo, ¿verdad? Diciendo, qué bárbaro, se echaron a perder eso, nada, es lo que les gustaba. Pero en Jorge, realidad, eso es una cuestión de costumbre, ¿verdad? Porque ya exacto, prácticamente, tal vez uno lo añora el sonido, pero ya ahorita ya se acostumbró. O sea, es una cuestión de pero costumbre. igual cuando no, digamos, perdón, no, Jorge, el año pasado cuando sacaron el Renault que en Dubái, que Alonso lo manejó y sonaba SB12, que va, se veía como carritos de juguete, los actuales. sí. Claro, no, y hay otras características que Dios quiera podamos conversar más adelante, ¿verdad? Yo estaba, ahora en la tarde, alguien me mandó un WhatsApp hablando de Ayrton Senna y yo le mandé por respuesta aquella famosa vuelta de la pole position en Mónaco, ¿verdad? Es un piloto de carreras con 3 pedales, una palanca de cambios, manejando a milésimas de milímetro de las bardas de seguridad, ¿verdad? Esos muros de metal puro, ¿verdad? A toda velocidad y ni siquiera, como él cuenta en su autobiografía, ni siquiera hay segundos en que no hay ni siquiera conciencia, va a puro instinto y a puro reflejo, ¿verdad? Entonces, esa emoción sí se va a trasladar a la Fórmula E. Noten que ya Hot Wheels, por ejemplo, Mattel Hot Wheels está sacando en escala 1.64 todos los carritos de la parrilla de la Fórmula E con las decoraciones originales. Entonces va a ir prosperando, nos va a gustar, un día vamos a encontrar que hay diferencia. Ahora bien, vean qué interesante, cuando la tecnología eléctrica continúe evolucionando y los carros sean más rápidos, la van a sacar de las calles y la van a meter en las pistas, porque es que esos carros en una pista se ven muy lentos, sí, ¿verdad? Lucen muy lentos y además silenciosos. Es terrible, ¿verdad? Sí, es como tirarse en un cartón encerado con candela en un zacatal, ¿verdad? Sí. Pero, digamos, yo lo que me preguntaba más que todo y lo que pude ver, ¿verdad? Es que el tipo de carrera es totalmente diferente, ¿verdad? O sea, no es una carrera por vuelta, es una carrera por tiempo. Entonces hay que acostumbrarse a ese cambio. Tal vez ver una carrera de resistencia, ¿verdad? También sea como raro porque no son tan emocionantes todo el tiempo. En cambio, una carrera de Fórmula 1 son una vuelta determinada, o sea, son vueltas determinadas. Usted dice, ok, tengo que pasarlo ya porque si no, no me va a dar tiempo. En cambio, aquí usted tiene ahí un espacio de tiempo en el que usted puede hacer cosas o no, ¿verdad? Pasó mucho en la segunda carrera del domingo, que se me olvidó quién ganó la carrera, era Dennis. Mantuvo la primera fue el Van Dorn. pelotón junto, siempre para poder, nunca, o sea, para que nadie lo pasara con el extra power, ¿verdad? Entonces, no sé cómo se llama el power turbo, no sé cómo se llama esa carajada, pero son carreras como más de estrategia, más allá de que con el hígado voy a ir a tirarme a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces es diferente, pero tal vez uno viniendo de la Fórmula 1 cuesta un poco entrar. No son carreras malas, como le digo, pero es diferente. Y yo he hablado con varias personas que me dicen lo mismo, pues que no les gusta la Fórmula E porque les falta algo. Y yo no sé si es esa cuestión del ruido, ¿verdad? Porque yo nunca he ido a ninguna carrera de ese tipo, entonces... Yo creo que el error principal tal vez es hacer un punto de comparación. Como decía don Jorge, yo creo que hace su camino solita, pero obviamente cuando vamos a compararlo, pues evidentemente el punto de comparación usted dice, no, jamás. Yo no sé qué piensa Arnaldo, pero al menos yo lo veo así, lo veo como un desarrollo y como lo dice don Jorge, completamente aparte, otros gustos. Sí, yo lo veo como un desarrollo aparte, pero igual no sé, pienso igual que Fernando, siento que le hace falta algo, o sea, digamos, yo trato de separar Fórmula 1 con Fórmula E, y sé que eso, o sea, ni siquiera es el mismo mundo, ¿verdad? Son cosas distintas, los carros están preparados distintos, o sea, es otra historia. Pero yo he visto carreras y es como, yo la veo y sé que son emocionantes y hay rebases muy interesantes, pero es como, no sé, todavía no me ha llegado así nomás adentro como cuando vi por primera vez la Fórmula 1, digamos, igual que don Jorge, ¿verdad? Uno la empieza, yo vi Fórmula 1 desde que tengo memoria y desde que la vi fue como, oh, ¿qué es esto, verdad? Yo no sé, tal vez un chiquito vea la Fórmula E y diga, ¿Y le gusta? ¿qué es estos carros tan chidos, verdad? Porque los carros son muy atractivos, a diferencia, digamos, de un Fórmula 1 que son muy atractivos, digamos, para uno, pero tal vez para un chiquillo joven diga, no, me gusta más el Fórmula E porque se ve como más moderno, más espacial, ¿verdad? Sí, pero
hay una característica ahí, todo lo que le falta a la Fórmula E para poder ser totalmente comparable con la Fórmula 1 está en otros ingredientes, como por ejemplo la ecología, el tomar en cuenta la población de las ciudades. Hay otros móviles de interés para una población que no somos nosotros, ¿verdad? Sí. Que somos de un segmento de mercado que conocemos automovilismos. Ahora, muy bien, en el caso mío, ustedes me preguntan, no, a mí la Fórmula E también me gusta, yo también sigo el campeonato, a mí me parece que va avanzando más rápido de lo que yo me esperaba, ¿verdad? Eso de que pasamos en 4 o 5 años de 2 carros a 1, eso que Williams dice, las baterías van a ser más pequeñas, más livianas y van a alcanzar toda una carrera completa a full acelerador, las va a hacer más rápidas. Entonces, y no contaminan. Entonces, por ahí va, en el plan de movilidad de la FIA, va un proyecto que es a largo plazo y que resulta muy exitoso. Vean qué interesante, la Fórmula E prácticamente comprometió a los fabricantes de automóviles a participar con su marca, con su nombre, porque es el futuro es el futuro del transporte al final. Del transporte de personas a nivel privado. Entonces, Nissan tiene que estar, Audi tiene que estar, Renault tiene que estar, y vean esto, analicen un detalle, el equipo de la familia Andretti, el grupo de empresas de automovilismo deportivo de la familia Andretti, comprando un equipo de Fórmula E para competir. Algo están viendo que nosotros no, ¿verdad? Ajá, sí. Sí, definitivamente. Yo definitivamente sí, perdona, sí creo eso, ¿verdad? Que tal vez es para otro tipo de segmento, definitivamente, para otras personas que están creciendo con otra mentalidad ahorita, y son 2 puntos muy importantes, como lo menciona don Jorge, bueno, los 3, el hecho de llevarte el deporte a tu ciudad, al ser una tecnología limpia, abogar por el ambiente y por supuesto también la equidad de género, que es sumamente importante también en este caso, ¿verdad? Totalmente. Poder hacer esa equiparación y no, creo que eso se lo voy a preguntar más adelante a don Jorge, y no ver tal vez esa diferencia que vemos ahora en la máxima categoría, que de por qué a las mujeres es tan difícil verlas ahí, que es prácticamente imposible en este momento. Sí, ya casi, pero ahí Arnaldo tiene algo todavía. Sí, yo le quería preguntar, ya que estamos en eso, o sea, porque uno digamos, y lo hemos hablado muchas veces, digamos, yo lo había hablado con Fernando, eso de que uno, o sea, y muchos conocedores en el mundo dicen que el futuro de la Fórmula 1 está, o sea, los años de la Fórmula 1 están contados, ¿verdad? Que es una cosa que en algún momento va a dejar de existir, dicen, ¿verdad? Por todo el desarrollo de tecnología que hay hacia las baterías, cosa que yo dudo, pero también acepto, digamos, en el progreso en el que vamos y hacia el cambio, ¿verdad? Y yo le decía a Fernando hoy que estaba leyendo por ahí que decían que lo que podría hacer la Fórmula 1 como para seguir teniendo relevancia es, en vez de enfocarse en carros eléctricos o en baterías, es buscar combustibles ecológicos, que los hay, ¿verdad? Y entonces el punto era, o sea, empezamos a usar combustibles ecológicos y para no perder rendimiento, volvemos a los B12. Entonces, es un punto de gane-gane, ¿verdad? Eso sería como el sueño de opio que tiene la gente, ¿verdad? Como sería tan bonito volver a los B12 y con un combustible que sea ecológico, ¿verdad? Eso sería como el punto máximo, pero no sé. ¿Qué tan lejos puede estar eso, no? ¿Qué tan lejos puede estar eso? Y si realmente piensa que, digamos, que la Fórmula 1 podría desaparecer debido al cambio hacia, digamos, del paradigma que está teniendo el cambio en el automovilismo en general. Sí, en realidad, motores movidos por hidrógeno ya existen. Y la misma Shell tiene ya 2 décadas de estar anunciándolo con un comercial que es curiosamente jocoso, porque dice que el hidrógeno se convierte en agua, que se convierte en hidrógeno, que se convierte en agua, que se convierte en hidrógeno, que se convierte en agua, que se convierte en hidrógeno. O sea, no hay dónde ensuciar nada con esos motores. ¿Qué es lo que pasa? Es una tendencia, pero es una tendencia para un segmento de mercado particular. Por ejemplo, los autos híbridos. Ahora todas las grandes fábricas de automóviles tienen híbridos. Audi está liderando con la tecnología e-tron la parte de los desarrollos full eléctricos, ¿verdad? Eso todavía está en veremos, es 20, 30 años en que se van a poder adoptar. Se ponen regulaciones en los países para que a partir de tal año ya no se puedan comprar carros de diésel, ya no se puedan comprar. Sin embargo, a veces esas regulaciones después las tienen que echar un poquito para atrás porque se dan cuenta de que el periodo que dieron no es suficiente para
poder desarrollar lo que ellos creían que se podía desarrollar. Yo creo que el futuro del auto eléctrico, el futuro de los transportes de hidrógeno, y eso es porque la humanidad va a evolucionar hacia un transporte colectivo, porque eso ya comprarse un carro que camina solo, mejor me voy en bus, qué aburrido. Sí, ¿verdad? Sí, es otra cosa completamente diferente. Sí, Y don ya, Jorge, usted sabe. ¿A ti? sí, y ahora que mencionamos el tema, cómo usted la equidad o la igualdad de género en el tema de la máxima, en la Fórmula 1 como tal, ¿verdad? Nosotros comentábamos este tema, el podcast anterior, si la memoria no me falla, y al menos yo pienso que lo comparé tal vez con el desarrollo del fútbol femenino a nivel mundial, ¿verdad? De cómo el fútbol masculino está en una categoría todavía más arriba, pero hay un desarrollo en el fútbol femenino que estamos viendo paso a paso hasta tratar de equipararle. Yo digo que tal vez eso funcione o va a pasar en la Fórmula 1, que poco a poco se pueda hacer este campeonato que ya están desarrollando, ¿verdad? De mujeres y que llegue obviamente a equipararse, ¿verdad? Pero con tiempo. Yo no sé, bueno, Fernando tiene también su criterio, Arnaldo también, y queremos también incorporarlo a que usted nos cuente cómo ve este tema que es tan importante ahorita, ¿verdad? Y que es algo que todos nos preguntamos, los que seguimos la Fórmula 1 también. Nosotros, si echamos hacia atrás en la historia de la Fórmula 1, vamos a encontrar a una italiana, Lela Lombardi, en los años 70. Vamos a encontrar a Davina Galica. Vamos a encontrar en otras categorías de automovilismo brutal, como son las carreras de cuarto de milla de la National Hot Rod Association, a una Shirley Muldowney, ¿verdad? Pegándole duro por la cara a Don Garlitz y a todos esos corredores de dragster con motores de dinitrotolueno de 1500 caballos, con unas ruedas traseras anchísimas y con unas ruedas delanteras de bicicleta, y les ganaban. Me parece que no es un asunto morfológico de una diferencia entre hombre y mujer, sino más bien, es más, recordemos recientemente a Danica Patrick, ¿verdad? En la Fórmula Kart y en la Indy Racing League, ¿verdad? Danica Patrick es la única mujer que en la historia que ha ganado una carrera de Indy Racing League en Motegi, en Japón, ¿verdad? Con el equipo de Andretti, creo que ganó. Y ella estuvo a 5 vueltas de terminar las 500 millas de Indianápolis en una carrera de las 500 millas, estuvo casi a punto de ganarla, ¿verdad? Sí. Entonces no es un asunto de capacidad. Después ella se vio que no tenía, digamos, mucho chance a nivel de obtener un asiento en la Indy Racing League y se pasó para NASCAR. Y en NASCAR también ganó carreras. ¿Qué pasa con las mujeres en la Fórmula 1? A mí me parece que es una cosa más bien de aproximación a los equipos y de una idiosincrasia que los equipos ya tienen. En el Campeonato Mundial de Resistencia hemos visto equipos que van a las 24 horas de Le Mans totalmente pilotados por mujeres. Hemos visto a la venezolana Milka Duno corriendo las 24 horas. Vean, igual ejemplo, perdón Jorge, igual que en el equipo actual del Alfa Romeo, que tienen a Tatiana Calderón, la colombiana, sí. Piloto de pruebas, ¿verdad? Que esa también está en el equipo de las 24 horas con Sofía Flores también. Ajá. Y otra chica que no me acuerdo cuál es, que las descubrieron en Le Mans este año, bueno, el año pasado, perdón. Y también, por ejemplo, Jutta Kleinsmith, que ganó el París-Dakar. ¿Usted se imagina una mujer ganando París-Dakar en buggies? O sea, ¿verdad? Con solo que le brinca uno la silla 3 veces, yo digo, ya a mí me dolería todo el cuerpo, ¿verdad? Y esas direcciones para correr en arena no son suaves de manejar, ¿verdad? No, esas llantas y esas suspensiones. Entonces yo diría que no es un asunto morfológico, es más como que alguien pudiera, digamos, internalizar el concepto de que podemos hacer un equipo competitivo y que no lo hiciéramos a un modo, porque lo hacen como a modo cosmético, ¿verdad? La gran novedad de Le Mans el año pasado, fulana y mengana, van a correr una carrera y ya de una vez fijan Eso es lo que a mí me molesta. Eso es lo que a mí me molesta. Eso es molesto, y fijan un techo muy bajo. Nuestra meta es terminar. Y entonces, eso fue como cuando yo era muy joven y según yo jugaba tenis, ¿verdad? Y me invitaron a un torneo engañado. Me dijeron que era aficionado y era casi profesional en Colombia, ¿verdad? Y donde yo veo al tipo, que es el número 3 del equipo Copa Davis de Colombia, yo digo, meta para mí, no perder 6-0, 6-0, ¿verdad? Y la gente no se imaginaba por qué yo perdí 6-1, 6-1 y festejaba como si hubiera ganado.
porque cumplí mi meta, ¿verdad? Pero era una meta muy baja. La pregunta del millón será, creo que lo que piensa Fernando con este tema, pues va parecido a lo que estamos conversando, ¿verdad? Sí. Creo que se ve como un tema mercadológico, un tema de publicity, de llamar la atención, en lugar de tomarlo en serio, a decir competitivamente hablando, real. vienen ellas. Exacto. Sí, De pero digamos, eso es competencia una real. cosa, perdón, sí, ese es el problema, ¿verdad? Que pasó, digamos, ahora que salió como toda la serie W, Sí. que hubo una de las chicas que está corriendo ahí contó una historia tétrica, ¿verdad? De un equipo Terrible. que le pidió fotos de ella desnuda para darle el asiento, ¿verdad? Y uno dice, o sea, uno se asombra, ¿verdad? Pero uno sabe que ese es el mundo en el que uno vive, y más en un mundo de los motores que siempre ha estado dominado tristemente por los hombres, ¿verdad? Y es un ciclo que se repite, ¿verdad? Que ya todo el mundo sabe que es alguien con poder, que se siente acompañado, digamos, porque tiene ese poder de dinero y lo que sea, y se cree en una posición de pedir Ese cosas tipo de así. cosas. Sí, exacto, y es terrible, ¿verdad? Entonces, sí, en efecto, está mal, digamos, como lo han promocionado. Por dicha, ahora existe, digamos, esta categoría de la Series, y creo que es un punto que va igual como la Fórmula E, no es por compararlo, pero creo que se están haciendo su camino y en algún momento van a llegar. Y es algo que Fernando y yo, y María José también siempre hemos hablado, digamos, que nos gustaría mucho ver a una chica corriendo en la Fórmula 1. O sea, buenísimo que está, digamos, esa plataforma de la W Series, pero sería muy, 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 muy bonito ver a una pasar de F3 a F2, de F2 brincar a un equipo en la Fórmula 1 y ya tenerla ahí corriendo, ¿verdad? Sí, Entonces, pero yo creo que el problema es algo que hemos estado hablando mucho, que es que el hecho de ser mujer se le pone mucha más presión de lo que se le metería a un mae, ¿verdad? claro, Como decía don Jorge también, se ve como una gran novedad, se vende como la cuestión mercadotécnica de, vea, solo son mujeres y demás carajadas, y se pone esa cuestión baja para precisamente aplanar un poco esa expectativa y que la presión sea más bien ajena. Entonces, pero no lo están haciendo bien, porque termina siendo algo así como, si ellas ganan, son la gran novedad, son así, pero si pierden, son, y aquí cito, no es algo mío, son mujeres, entonces hay que dejarlas ahí. Entonces Yo, ahí es donde yo siento que se pierde un poco, se diluye el problema. Ajá. por ese motivo, yo siento que el desarrollo del campeonato femenino, con su propia esencia, con su propia complejidad, tiene que darse a nivel máximo. Por eso siento, Sí. porque si no, yo siento que te ponen a la mujer como eso, como la novedad, como la que se ve bonita en el Nomex, o sea, no, y no es así, de eso no se trata, ¿verdad? Sí, que fue Entonces, como cuando corrió, se me acaba de olvidar el nombre, la esposa de Toto Wolff. Qué Susi. horrible que la esté mencionando solo por como la esposa de Toto Wolff, pero se me acaba de ir el nombre de ella. Susi, gracias, Susie Wolf. Fernando. Ujú. Susi Wolff, que corrió para Williams en algún momento y fue piloto de prueba también de Williams. Pero bueno, yo creo que no corrió un premio. No sé, don No, en un Jorge, si premio me no, corrige ahí. No, no no. ¿Verdad? corrió. Sí. Y, Pero estuvo otro cerca. caso que nos ilustra muy bien este destino triste de las mujeres en las categorías superiores del automovilismo es el de Vanina X, que a pesar de ser hija de Jackie X, campeón mundial de Fórmula 1, ganador de las 24 horas de Le Mans, etcétera, 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 ella en las categorías de ascenso iba muy bien, iba ganando títulos y todo. Y no es que se comete un error, es que alguien en el campeonato de Alemania, el DTM, se fija en ella y la contratan como piloto y la arruinaron. O sea, simplemente ya nadie nunca más la volvió a contratar porque imagínense caer estamos hablando un poco como de un tratamiento así medio desigual, medio machista. Entonces, pasó de la gloria de las categorías de ascenso al olvido total. Ujú. Ese Sí. es un caso, bueno, parecido a la hija de Carlos Sainz, ¿verdad? La hermana. Ujú. Sí. Ella se decidió por el motociclismo al final, pero me parece que en algún momento yo le leí a ella en una entrevista que el trato que ella recibió no fue igual. No es igual. Entonces, exacto. Entonces, pues son muchísimos los casos que podemos ver y definitivamente pues es un tema que creo que por los siguientes años de la Fórmula 1 creo que seguirá ahí hasta Sí. que no exista pues que se logre esa equidad, ¿verdad? Que yo creo que sí va a llegar, pero no sé qué tan Sí. rápido puede llegar, ¿verdad? Ojalá, ojalá. Ojalá. Que sí es Sí, el se primer, trata de talento, no de exactamente. lo demás. Sí, sí. Exactamente. Correcto. Entonces, Exacto. lo Fernando, que dale, ustedes que te están diciendo interrumpí es yo. sacar a Mazepin porque no tiene tal.
Correcto, exacto. Estamos hablando de talento. Alguien está sobrando en esos 20. Hay un campo que está de más. Pero No. ahí uno lo que tiene que preguntarse es cuánto pagó por el asiento. El equipo. Sí, ¿Verdad? ya. Entonces, al final se queda sentado en el carro, ya. Ya lo hemos Sí, discutido, Sí, eso discutido ese tema definitivamente, pero bueno, hay cosas que no podemos cambiar y son ese tipo de cosas, ¿verdad? Las influencias, el dinero que tengo, si mi papá es el dueño, si no, y son cosas que, y yo siempre lo digo, por más que sea el dueño, sí hay que tener un talento para sentarse ahí, evidentemente Sí, habrá Stroll. gente más talentosa, por Stroll, supuesto, exacto. ¿verdad? Y a veces es la parte injusta, pero lamentablemente a veces funciona así, ¿verdad? Eso sí tenemos que tenerlo claro. Bueno, de esta manera cerramos la primera parte de estos episodios con don Jorge. Justamente es el primero, el próximo lo estaremos escuchando más adelante. Le agradecemos, don Jorge, por este ratito y lo escuchamos en el próximo episodio también con nosotros. Muy buenas y muchas gracias por invitarme. Estoy para servirles. Bueno, Gracias. nos vemos. Muchas Chao. gracias. Chao. Hasta luego.